Hoy la enseñanza se llama la idolatría. Un grande pecado, un grande problema del hombre ante Dios. ¿Qué es idolatrar? Idolatrar es adorar algo o a alguien de una manera excesiva y rendir un culto, o sea, adorar a alguien o algo. La idolatría puede ser espiritual o puede ser física. La idolatría es rendir culto a algo o a alguien, como ya lo habíamos dicho. La idolatría grave está en el corazón de los hombres. Pero básicamente, ¿qué es la idolatría? La idolatría igual revelársele a Dios. Revelarse o no obedecerle a Dios. O negarle. Esa es una idolatría. Cuando yo niego a Dios, ya estoy poniendo otras cosas por delante. O sea, puedo ser yo idolatrándome a mí mismo, idolatrar a alguna persona. Entonces, es una rebeldía ante Dios. Pues se le quita la preeminencia a Dios para ponernos a hacer nuestra voluntad. Entonces, toda la persona que no hace la voluntad de Dios ya está en idolatría, ya está en grandes problemas. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Lucas 16, Lucas capítulo 16, verso 15. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Seas tú, Señor, hablándonos, exhortándonos, edificándonos y consolándonos. Lucas 16, 15 dice, entonces les dijo, el Señor Jesucristo hablando a los grandes de esa época. Bueno, antes del 15 vamos a leer el 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mamoná era el nombre del dios de las riquezas en esa época, y pues el hombre siempre ha adorado el oro, siempre ha adorado la riqueza, siempre ha adorado tener más y detentar más. Bueno, verso 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaron de él. Se burlaban de él. Verso 15 dice, entonces les dijo, vosotros solo sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Es decir, ellos ante los hombres estaban bien, se veían más altos, se veían mejores, se veían muy limpios ante Dios. Sigue mas Dios conoce vuestros corazones. Dios conoce el corazón de todos, hermanos, los que estamos aquí. Una vez nosotros nos ponemos en contacto con el Señor, Él ya ha pesado nuestros corazones. Todos los que estamos aquí en contacto ya saben a qué vive usted. Ay, se había bloqueado el micrófono. Ya estamos ¿hasta qué parte quedamos, hermanita Carol? Hermanos. Nos estaba explicando el significado de abominación y que los hombres cuando desechan a Jehová y pan, te corto. Ok. Todo lo que para nosotros es sublime, delante de Dios es abominación. Por eso nosotros no nos gocemos en que estamos en el mejor templo, en oro, en plata, porque los templos
No, no es donde está Dios. Los templos son los hombres que le obedecen a Dios. Esos son los templos de Dios. De todas maneras, todo lo que para nosotros es sublime, para Dios es abominable. Y entre otras cosas, todo lo que está aquí en la tierra va a desaparecer. Todo eso para el Señor es basura. Por eso nosotros pensamos que por hacer un edificio más alto, Dios se va a agradar y, uy, ¿cómo se admira el Señor de los hombres? Dios no se admira de eso porque Él hizo el universo, hizo la tierra. Luego, un edificio de 100 pisos, de 120 pisos, la mayor creación del hombre, para Dios, lo que nosotros consideramos sublime. Uy, ya hay viajes al espacio. Mire, ya no fuimos al espacio. Pero no hemos podido solucionar los problemas de nuestro corazón. No hemos conquistado nuestro corazón. Ya queremos conquistar el espacio, la luna, pero hay que conquistar primero el corazón y ahí sí ya toda esta alegría de los hombres. Uy, ya vamos a alcanzar la luna, ya vamos a traerla para acá. Es una ilusión, es un sueño. Eso es sublime para el hombre, pero para Dios es una simple abominación. Entonces, el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, aquí respecto de la idolatría, dice el Señor que la avaricia es una clase de idolatría también. Entonces, tenemos más y queremos más y el hombre nunca se llenará. Y así lucháramos por lo espiritual, hermanos, este mundo sería diferente. Este mundo no tendría las plagas que hay en día. No habría guerra, no habría amenazas, no estarían asustados los pueblos a qué horas bombardean. Pero el problema es que el hombre no ha conquistado su corazón. Y el hombre conquistará el corazón el día que en este corazón llegue el Señor Jesucristo. El día en que el corazón del hombre entienda quién es el Señor Jesucristo y alumbre desde este corazón, ahí están los templos del Señor Jesucristo. Está el templo donde el Señor Jesucristo viene a morar y viene el Espíritu Santo a hacer vida allí también como no como un inquilino, sino parte de uno, donde va a hablar por uno, donde va a ver por uno y donde nos va a guiar. Bien, gloria al Señor. Entonces, la enseñanza de hoy se llama la idolatría. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice que las cosas que nosotros idolatramos, el Señor las va a desechar, para Él son abominables. Hay muchas personas que han atesorado cosas y guardan piezas de arte y oro y todas esas cosas, pero sus almas están perdidas. Y para Dios eso no tiene ningún valor en el reino de los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Levíticos, capítulo 17. Vamos al Antiguo Testamento. Está después de Éxodo, sigue Levítico, capítulo 17, del verso 6 al 7. Bueno, la palabra sigue bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más se sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por heredades. Nosotros debemos saber que aquí existían en la antigüedad unas personas exclusivas y únicas que hacían ofrenda a Dios y que pedían perdón por nuestros pecados, intercedían por nosotros y tenían sus vestiduras sacerdotales en lino para que no sudaran y eran de una presencia magnífica y decorada con joyas y con campanitas que sonaban y así entraban, y eran muy poquitos los que los veían a los sacerdotes. Los levitas le trabajaban a ellos. Y luego estaba el pueblo, pero el pueblo era totalmente ajeno a lo que sucedía dentro del templo, totalmente ajeno a lo que Dios, cómo se manifestaba allí en ese lugar. Y el sacerdote, cuando entraba al templo y hablaba con Dios, él rociaba. Después de que salía, rociaba con la sangre el altar, la puerta del tabernáculo de reunión, donde se reunían todas las personas, y allí salía el sacerdote a llevar el mensaje que Dios le traía al pueblo. Y también él quemaba la grosura de los animales, o sea, la parte gorda de los animales, una parte especial que el Señor le había manifestado a Moisés, como debía hacerlo los de la tribu de Aarón. Y eso lo presentaban ante el Señor. Dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Entonces el Señor decía, ¿cuál es la forma de hacer un sacrificio o una ofrenda a Dios? Es por medio del sacerdote con la sangre, quemando la grosura que iba a recibir el Señor.
Hoy en día nosotros ya no tenemos esos sacerdotes que están vestidos allí, sino nosotros tenemos que revestirnos de Cristo como el Señor nos manda, en paciencia, en santidad, en amor. Y nosotros somos rociados con la sangre del Cordero cuando vamos al río, al bautismo, y allí recibimos esa sangre que nos purifica, y ya no quemamos grosura de ningún animal, sino cada vez que usted ora en pureza y en santidad, es mejor que esa grosura de un animal, es decir, del cordero o del becerro. Esa representa ese quemar que subía al cielo nuestras oraciones santas. Por lo tanto, hermanos, nuestra oración debe ser muy, 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 muy santa, muy especial. Cuando nosotros vamos a hablarle al Señor con esa santidad, con ese respeto, con ese temor, y que sea de un corazón dispuesto y listo para Dios. Dice, y nunca más harán sacrificios a los demonios. ¿Por qué nos habla de esto? Porque recuerde que el pueblo, mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos, abajo hicieron un becerro y lo adoraron. Entonces el Señor dice, a partir de aquí ya no tienen que hacer sacrificio a los demonios. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio de un corazón contrito y humillado, que le habla a Dios. Eso es mejor que cualquier incienso. Es decir, si usted quiere sacrificar cosas a Dios, puede llevarle 1 kilo de oro, pero recordemos que eso para Dios no tiene valor. Llévele un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón arrepentido de su pecado, y esa oración va a ser genuina y va a ser mejor que cualquier grosura que se quemara en la tierra. Vamos a Deuteronomio 32. Verso 16 y 17. Deuteronomio 32, 16 y 17. Dice, le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Verso 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Entonces, ¿qué pasa? Mire, Dios es un Dios celoso. Esa es Dios como persona, aquí, ¿qué es celoso? Cuidadoso con sus cosas. Y ellos le sacrificaron a dioses ajenos, a pesar de que habían visto en el desierto cómo los había alimentado, cómo había enviado el maná, cómo sus ropas no se rompieron, cómo ellos no se envejecieron, cómo sus zapatos no se les dañaron, cómo tenían el alimento y todo, y solamente lo que tenían que era obedecer, pero ellos desobedecían a Dios y muchas veces probaron a Dios, y ellos cuando salieron de Egipto llevaban todavía ídolos, llevaban todavía agüeros. Por ejemplo, a los camellos les llevaban unas lunetas que le colocaban al camello para que los protegiera en los caminos. Entonces ellos todavía llevaban esa idolatría en su corazón y también la llevaban en la parte material y provocaron a ira a Dios. Entonces leíamos al comienzo en Romanos que ¿qué pasa cuando viene la ira de Dios? Entonces envía pestilencia, o sea, enfermedades y plagas, guerra y hambre. Si a la tierra vienen esos 3 elementos, es porque estamos en idolatría, es porque no está funcionando. Pero como nosotros somos luz, debemos decirles cuál es el Dios verdadero y cómo debemos adorarlo. Entonces, dice, sacrificaron a demonios y no a Dios. Dese cuenta que el Señor les había dicho que no sacrificaran a los demonios porque el pueblo ya había hecho unos sacrificios, pero no a Dios. Lo hicieron de acuerdo a su corazón, lo que ellos pensaban. Como para nosotros el oro es lo más preciado, entonces vamos a hacer una ofrenda de oro y vamos a colocar una figura de oro y nos le vamos a arrodillar. Y la figura era un becerro, un animal que es para el sustento del hombre. Del becerro sale el cuero, para hacer sus tiendas, para hacer sus zapatos, para comer, la leche para alimentar a sus hijos. Entonces, a ese animal lo endiosaron por su fuerza y por su apariencia y dejaron al Dios verdadero que les hablaba, que los dirigía, que los exhortaba, que les indicaba el camino. Dice, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Hoy en día pasa lo mismo, hoy en día surgen nuevos dioses. Por allá en Medellín hay una monja que murió hace unos siglos, unos años, y ya la endiosaron, ya también un cura allá del Vaticano también lo endiosaron, ya, hermanos,
Dios no necesita ayudantes, Dios no necesita crear nuevos dioses. El hombre ha estado creando dioses y dioses y dioses y no le han servido, pero el Dios verdadero ha estado allí esperando que el hombre le busque, que lo adore en espíritu y en verdad. Nos quedan 5 minutos, entonces yo les aviso para que podamos volvernos a conectar. Entonces, hermanos, el Señor se provoca ira cuando el hombre busca dioses falsos. Entonces, como les digo, y cada región tiene sus dioses, pero esto no es porque hayan dioses verdaderos, sino que el diablo tiene sus regiones, el diablo tiene sus sectorizadas. Entonces, por ejemplo, en una ciudad está en el monte, entonces ahí coloca una virgen o un dios. Y cada ciudad, y cada pueblo, y cada municipio tiene su Dios, cada uno diferente, cada con diferente, y todo disfrazado en una forma de Dios. Y así ha trabajado el diablo y trabaja hoy en día. Por eso las criaturas están confundidas, enredadas, que no saben si son hombres o si son mujeres, y no saben si su mejor camino es suicidarse o consumir una tonelada de qué sé yo, qué porquería. Porque no tienen a Dios, porque sus corazones se han envanecido al desobedecer a Dios. Han idolatrado otras cosas que no son dioses. Por ejemplo, en Colombia o aquí, bueno, vemos que los equipos de fútbol son de uno, de otro, y hay personas que se han matado por esos equipos, porque sale uno de Millonario y ve uno de la América y de una no le gustó y lo mató. Y vea que no son dioses, pero ellos adoran más eso que cualquier dios. Se adoran las modas, entonces es como dice, como me mostraron allí en tal revista o como lo dice el mundo, que hay que consumir esto porque eso es lo que manda el mundo, que hay que hacer esto porque eso es lo que manda el mundo, pero no buscamos qué es lo que Dios quiere. Aquí Dios nos muestra cómo es que quiere y qué es lo que quiere que nosotros hagamos, cómo quiere ese Dios que le sirvamos. Por eso vamos a fiestas paganas, a fiestas que se inventó el hombre, que la fiesta de la madre, que el padre, que el nacimiento de Jesús, que la muerte de Jesús, que la ascensión de Jesús. Las fiestas no existen. El Señor Jesucristo no las colocó. Hay unas fiestas que están determinadas aquí y el Señor las determinó. Pero esto han sido fiestas colocadas por los hombres. Pero son fiestas que terminan en parrandas, en lujuria, en borracheras, en comilonas y en desastres. Allí hay abominables cosas, hay, bueno, violaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, bueno, de todo, dice aquí la hermana. Quería ser más específico, pero bueno, no me ocurre criticar nada. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Segunda de Crónicas 11, 14, 15. Sí. Segunda de Crónicas está después de Reyes. Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, capítulo 11. De los versos 14 y 15. Crónicas 11, 14 y 15. Amén, seguimos. Hermanitos, ¿me escuchan? Hermanos, ¿sí estás unido conmigo? Amén, hermano. Gracias, Dios lo bendiga, hermano Alejandro. Bueno, Amén. Segunda Crónicas 11, 14, 15, habla de los reyes como siervos de Dios. Esa historia de Crónicas habla de todo, la vida de los reyes. Aquí está hablando del rey Roboam. En el verso 14 y 15 dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, o sea, sus terrenos, sus tierritas, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Dios mío. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Nuevamente viene Satanás a confundir al pueblo de Israel. Nuevamente vuelven a ser becerros. En la primera ocasión, Aarón les dijo que se quitaran los zarcillos, hizo la figura y dice, no, yo eché eso al fuego y salió ese becerrito tan bonito, tan gordito, pero fue por casualidad, yo no. Aquí también hicieron becerros a las partes altas
bueno, allí llevaban bajo un árbol frondoso y hacían unos cultos a los demonios, porque eran supuestamente dioses, pero eran los demonios. Y el demonio muerto de risa de ver que el pueblo de Israel había dejado a ese Dios que los llevó de la mano, que los salvaba de las guerras, que les daba la comida, que les daba el alimento, que les daba la protección, y le iban a servir a dioses falsos, a dioses de mentira. Aquí Robán nos muestra qué es la idolatría perfecta. Dios había designado de la tribu, de las 12 tribus de Israel, a la tribu de Leví, y de los levitas a la familia de Aarón para ser sacerdotes. Y aquí a Robán se le ocurrió sacarlos de su lugar y se iban a Judá y Jerusalén porque Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Dios. O sea, ellos asignaron los sacerdotes, como quien dice, quítese Dios de ahí, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Entonces, mis dioses, mis sacerdotes, y van a hacer culto a donde yo les diga. Hoy en día eso lo hace el diablo. Entonces, por eso, entonces la gente deja de buscar a Dios en la Biblia, de buscar a Dios en su corazón, y lo van a buscar en las montañas. Entonces dicen que el Dios de tal alto, el Dios de tal otro alto, y entonces ya no está allá, sino en abismos. En muchos lugares ponen dioses y dioses nuevos, dioses que no están nombrados en la Biblia. Solo hay un único Dios. Jehová es su nombre, el Señor Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo el Consolador. Y es un solo Dios, y ellos tres concuerdan. Por lo tanto, aquí Jeroboam cometió grande problema con esto. Los reyes que Dios había colocado allí vinieron porque Dios permite que hayan reyes y que hayan esclavos. Y él dice quién es rey y quién es esclavo. Este abusó de su autoridad y confundió al pueblo. Cogió a los levitas y ¿cuál fue el problema de los levitas y los sacerdotes? Que ellos se mantenían del pueblo. Entonces ellos salían a buscar comida y no podían. Entonces les tocaba mendigar. Entonces se creó una injusticia muy grande con lo que Dios había hecho. Y al haber esta injusticia, ellos iban por la comida a trabajar y a mendigar, como lo estaba diciendo, y ellos estaban ungidos y ellos estaban escogidos para ese trabajo. Y lo que hicieron Jeroboam fue un pecado muy grande porque colocó gente perversa y mal allí. Obviamente las almas y los corazones fueron entenebrecidos y por lo tanto fracaso total. Bueno, vamos a Salmo 106, del 35 al 39. Salmo 106, del 35 al 39. Gloria al Señor. Luego en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice. Verso 35, 106. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Dios les había prohibido no se revuelvan con las naciones, porque van a aprender las obras y van a coger sus dioses. Y eso lo hicieron. Y por culpa de eso, siempre el fracaso estuvo con Israel. Recordemos a grandes hombres que cometieron esas abominaciones, como por ejemplo Saúl, un rey de Israel que fue a consultar a los demonios. Por ejemplo, Salomón, lleno de sabiduría y de riquezas, a lo último de haberse casado con mujeres extranjeras, terminó adorando a otros dioses. Y según el Señor lo ha dicho, Salomón no es salvo, porque cometió tal abominación. Verso 30 y aprendieron sobre eso 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Y esto es una injusticia grande en la presencia del Señor. Y se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Claro, el corazón quedó entenebrecido, dejaron al Dios verdadero, sirvieron a los demonios, y los demonios los pusieron a hacer lo que el demonio quiera, porque cuando el demonio toma a una persona lo vuelve como un títere y hace como él quiere. Hoy en día hay muchas religiones que pasan a los hijos por el fuego. Hay una religión que es fuego y agua. Lo ponen ante una vela gigante ahí, y eso es un sacrificio no a Dios, es un sacrificio a los demonios. Esa criatura es ofrecida al Dios del fuego, al Dios Moloch,
Antiguamente ese mismo Dios era representado como una figura sentada con un hueco en el cual prendían una pira grande de candela y ahí a los recién nacidos los botaban. Esos niños caían llorando allí y habían unos tambores que sonaban durísimo, entonces la gente quedaba aturdida y no escuchaba los ruidos, y ese era un sacrificio a Satanás. Hoy en día es más sutil, es frente a una vela, frente a un fuego, frente a esas cosas. Pero el bautismo, el que el Señor dio para nuestros hijos, que enseñó aquí en esta Biblia, es presentarlos a Dios. Nosotros presentamos nuestros hijos a Dios todos los días y les imponemos manos. No les prendemos velitas ni a ellos ni a las fotos, que eso también es otra abominación. Eso es una idolatría, y lo que hacemos es presentárselo a los demonios. Hay una señora que visitamos y tenía a su hija con grandes problemas. Nosotros fuimos a visitar la casa y ella desde pequeñita la tenía dedicada a un dios, y ahí tenía la fotografía. Yo no me acuerdo cómo llamaba ese dios, bueno, ese demonio, porque no es Dios, era un demonio. Y la señora rompió, pues el espíritu mostraba que ella había sido ofrecida a ese demonio. La señora dijo, por eso es que mi hija está sufriendo, por eso mi hija está endemoniada, y la rompió de una vez. Y a esa casa llegó luz, a esa casa llegó bendición, porque había ofrecido su hija a los demonios. Aquí está hablando que provocaron a ir a Dios porque siguieron a dioses falsos y sus hijos los pasaron por el fuego. Hermano, nosotros no tenemos que pasar en esta iglesia por fuego material. Nosotros recibimos un bautismo que se asemeja al fuego por el calor, no porque sea fuego ni nada de cosas, sino que es un bautismo que baja del cielo con los dones, la presencia del Espíritu Santo. 1 Corintios 10, 20 al 22. Vamos ya al Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, 20, 22. 1 Corintios 10, del 20 al 22. La palabra sigue bendecida. Dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso nos dice el Espíritu aquí a través de Pablo, escribiendo una carta a las personas de Corinto. No haga lo mismo que hacen los gentiles. Aquí Dios nos dijo cómo es, cómo debemos hacerlo. Por eso nosotros miremos en la religión que estemos y miremos si es concordante, si es pegada aquí a la palabra. Si no, deséchela, porque si no, estamos haciéndole sacrificios a los demonios y provocamos en la ira de Dios. Lo único que tenemos es hijos enfermos, hijos arruinados, matrimonios arruinados, nietos arruinados y enfermos, nietos en drogas, hijos en drogas, y todo eso porque estamos haciendo sacrificio a los demonios. Pero ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos, convertirnos, buscar el Dios verdadero, buscarlo en ayuno, en oración, en la Biblia, buscando profetas del Señor, que el Señor tiene profetas, siempre ha colocado profetas para bendecir a los pueblos. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué es esto? Cuando llegan esas fiestas idolátricas, ¿qué hay? Hay licores y hay comidas. ¿Cuáles son esas fiestas? Las fiestas de Año Nuevo, las fiestas que llaman de Navidad. Jesucristo ni siquiera nació en esa época, según los historiadores. En esas fiestas que se hacen a los ídolos, en eso, el 8 de diciembre, que es la de las llamitas, y bueno, y no sé qué otras fiestas, ahí hay licor y hay comida. Y ahí hay desenfreno total. ¿Por qué? Porque se le está haciendo sacrificio a los demonios, y los demonios, como en la antigüedad cuando se hacía el culto al dios Baco, que era el dios del vino, la gente se desenfrenaba, y hoy en día también se desenfrena. Hoy en día también los días de desenfreno más grandes son los viernes y los sábados. Y es que viernes viene la palabra Venus, y esas fiestas idolátricas a esa diosa, que es un demonio, las hacían mucho en Roma y en Grecia. Y hoy en día la hacen en Bogotá, aquí y en todo lado. El viernes es el día del desenfreno, de comer, beber, fornicar, idolatrar. Y las consecuencias no se dejan esperar. Dios hoy ha silenciado al mundo para que el mundo piense en él, pero no. Entonces lo están haciendo lo mismo, pero en sus casas. Verso 22, perdón. O provocaremos a celos al Señor. Mire que cuando viene la ira del Señor, ¿qué viene? Hambre, guerra y enfermedades.
¿O somos más fuertes que Él? Dice el apóstol Pablo. Dese cuenta que nosotros, cuando Dios manda su castigo, entonces ahí sí lloramos y buscamos a Dios, pero es que hasta que no paguemos hasta el último centavo, hasta el último cuadrante, no vamos a quedar al día con Él. Entonces no busquemos el castigo de Dios, busquemos a Dios. No mordamos la vara que nos castiga, sino miremos quién está detrás de la vara. No es el castigo el problema es quién envía el castigo. Y si sabemos quién envía el castigo, sirvámosle a Él, obedezcámosle a Él. Bueno, en Apocalipsis 9, 20, 21. Dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, hambre, enfermedades y guerra, ni aún así, o sea, los que quedaron vivos, la vida es un gran precio, es un gran privilegio, es un gran tesoro. Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorarlo a los demonios. Mire, y a las imágenes de oro, plata, de bronce, piedra y de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Bien, ahorita miramos esa parte. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La hechicería también es una idolatría. Pero mire que todas estas cosas, cuando el hombre idolatra esas figuras, los demonios poseen a ese hombre. ¿Y cuál es la respuesta a esa posesión? Entonces vienen homicidios, mata al hombre. Vienen los chismes, las iras, los pleitos, las divisiones, las discordias, las mentiras. Ni las hechicerías y la fornicación, y vienen los hurtos, vienen todos los problemas porque son demonios. Todo ese demonio, todo esto de aquí, hay demonio de hechicería, hay demonio de fornicación, hay demonio de hurto, y todos esos los gana uno cuando va a esas fiestas, cuando idolatra, cuando se le arrodilla a esos muñecos. Sean de porcelana, o sean de oro, o sean de barro, o sean de yeso, o de oro, lo que sea, es lo mismo, son demonios pero de diferente material. Y allí se esconde el diablo. Entonces ustedes van a decir, pero bueno, ¿cómo si yo voy a un santuario que llaman ellos y hay una figura allí y yo le hablo y me responde por qué? Porque si yo voy a la tumba de Pablo Escobar allá en Medellín y le pido algo, me responde el alma de Pablo Escobar, que fue un asesino, un violador, un delincuente en esta tierra y un hombre depravado y malo. ¿Por qué? Porque el diablo escucha lo que la gente pide allá y el diablo les concede para que sigan engañados allí. Y entonces el que ve eso dice, uy, no, sí me contestó el alma, sí me contestó ese Dios. Y entonces trae otras y el diablo sigue jugando con esas personas. Desafortunadamente también lo que se va a pedir a esas figuras son cosas que son pasajeras, a pedir riquezas, a pedir que pueda yo pasar unos kilos de droga al otro lado, que vaya a realizar un hurto y salga bien, qué sé yo. Pero no creo que vayan allá a pedir luz en su corazón, a pedir más amor hacia sus hijos, hacia su esposa. No creo que vayan a eso. Entonces, hermanos, son los engaños del diablo con que tiene al mundo detenido. Vamos a Éxodo 20, del 3 al 6. Nuevamente, volvemos atrás en este paseo bíblico. Éxodo 20, del 3 al 6. Génesis, Éxodo 20, del 3 al 6. Éxodo 20, del 3 al 6 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es uno y único. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces mire que el Señor desde temprano avisa al hombre que no se vaya a la idolatría. Y en Apocalipsis nos muestra ya al final de la humanidad que no se arrepienten y no dejan de idolatrar, no dejan de desobedecer esta orden. Es que el hecho ya de desobedecer esta orden, plasmada aquí en Éxodo 20, ya hay idolatría. Cuando yo no hago lo que Dios me manda, ya es idolatría. Por eso, cuando nosotros pedimos profecía o leemos esta Biblia y leemos algo que tenemos que obedecer, hombre, a hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no, somos idólatras. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. ¿Por qué? Porque no le creemos a ese Dios. Ponemos nuestra voluntad. Ah, Dios quiere que lea, pero yo no quiero leer. Ah, Dios quiere que me arrepienta de mi pecado. Yo no quiero arrepentirme. Y entonces viene sobre su merced problemas. Y Dios castiga por donde más le duele al hombre.
Éxodo 20 del 13. Pero Dios no hizo hombres, no hizo criaturas para castigarlos. Dios hizo criaturas para que lo adoren, para que le obedezcan, le obedezcamos, le adoremos, le llevemos almas a sus pies. 20 del 3 al 6 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Y uno va a iglesias donde hay pescados, donde hay palomas, donde hay ovejas, burros, bueyes, hombres, todo lo contrario de lo que dice aquí. Es una burla esto que dice aquí. Porque dice: no harás ni figuras de arriba, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Dice: y mucho menos que usted vaya a cometer la insensatez de ir a inclinarse ante ella. Y hemos visto que muchos se inclinan y las besan y las tocan y se las colocan en las manos, en las manillas, en los aretes, en el pecho, en los tobillos, dando testimonio que son idólatras y que su Dios es una cadenita, un lacito, y el que es rico lo hace de oro, de plata. Y el pobre pues compra una lata de esas de 3.000, de 2.000, todo a 1.000 y se lo cuelga ahí para su condenación. Eso es ir al infierno muy barato. Irse al infierno por 1.000 pesos. No te inclinarás a ellas ni los honrarás. ¿Qué es honrar? Obedecer. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Santo Dios. Dios castiga donde le duele. ¿A quiénes? A los hijos. Y los que vienen y los otros que vienen, un poco de personas maldecidas por causa de mi rebeldía, de mi idolatría. Ya es hora de cortar, ya es hora de que nosotros paremos esa idolatría, le sirvamos al Dios verdadero y esas maldiciones las corta el Señor, porque es tan misericordioso que aquí en el verso 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, si usted hoy empieza a guardar sus mandamientos y obedece a Dios, esa maldición que está para sus nietos y bisnietos no le va a llegar. Esa maldición que está sobre sus hijos no le va a llegar. Y entonces no va a tener que ir a buscar a sus hijos a una cárcel, a un hospital o a un cementerio. A veces nosotros tenemos la culpa de que el menos culpable sea el que cargue el lapo de nuestra insensatez. Por eso ya estamos avisados. Adán y Eva no hizo ninguna figura porque Dios les hablaba, ellos, claro, se admiraban de ver el mar, wow, grande, pero no cogieron a adorar el mar. Vieron la luna, wow, no adoraron la luna. Vieron las estrellas, vieron ovejas, vieron palomas, vieron todo eso, y animales más lindos de los que habían antes de Noé. Pero ellos no idolatraron nada. Pero su hijo, Caín, que fue desechado y que fue mandado, se fue muy bravo, sí fue a fundar y a corromper las naciones como hasta hoy están corrompidas y mañana estarán corrompidas, porque aquí lo dice en la Biblia. Y entonces seguirán falsos dioses. Porque el mismo Caín dice: yo soy más vengativo todavía. Unos descendientes de Caín dijeron: si Caín fue castigado 7 veces, pues entonces yo voy a ser peor que Caín. Entonces, hermanos, nosotros debemos es honrar y obedecer a Dios. Bueno, amar a Dios con sacrificios que podamos hacer, pero no sacrificios de oro y plata, con ayuno, con oración, quitándonos de nuestra carne esas cosas feas que no nos dejan pasar por la puerta angosta que es Cristo, todo lo que nos sobre. Y el Señor se lo quiere quitar, el Señor se encarga de quitarle a usted esa cosa, de sacarle de raíz esas raíces de amargura. Pero va a doler, pero vale la pena. Eso es como el que tiene un dolor de muela y le quitan la muela, se le olvidó. Así mismo son los pecados. Y duelen más los pecados. Deuteronomio 5, del 7 al 10. Vuelve a insistir el Señor, volvemos a la idolatría, volvemos con los dioses ajenos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen de cosa alguna arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Ya lo habíamos leído. No te inclinarás a ella ni le servirás. Ahora, esto ya lo habíamos leído.
Así. Bueno, vamos a Lucas 4, del 6 al 8. Lucas 4, del 6 al 8. Lucas 4, del 6 al 8 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, o sea, de todos los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mira el diablo tan engañoso. Pensaba que el Señor Jesucristo se iba a deslumbrar por los reinos de la tierra, por las ciudades, por los municipios, por los animalitos y todo, si Él era el dueño. Y quería crearle duda que Él era el dueño de la tierra. Y quería ofrecerle eso, pero ¿cuál era el triunfo de Satanás allí? Que Jesucristo lo adorara a Él cuando ya estaba desechado. O sea, que desobedeciera a Dios y honrara al mismo Satanás, al diablo. Pero mire la respuesta que nosotros tenemos que decirle al diablo. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, gloria al Señor. Sí, señora. Vete de mí, Satanás. Cuando ustedes vean que les está pasando algún problema, alguna cosa, recuerden, digan la palabra, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. El Señor Jesucristo sabía que Satanás llegó en ese momento a hacer lo que Él sabe hacer, a dividir al Padre del Hijo, porque donde Él hubiera adorado al demonio, entonces se hubiera separado del papá y hubiera cometido un gran sacrificio, una idolatría terrible. Por eso, hermanos, cuando a la iglesia llegue Satanás a dividir, a hablar mal de un hermano, de otro hermano, a hablar mal de un profeta, de los siervos de Dios, hermanos, dígale, apártate de mí, Satanás. Así como el Señor Jesucristo vio en Pedro, cuando le dijo, uy, no te vaya a pasar eso, que vayas a subir a una cruz y a morir por nosotros, le dicen usted, apártate de mí, Satanás, porque no tienes puestos los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Y aquí Jesucristo nos da el ejemplo, porque Él tenía puestos sus ojos en el Padre, y no le importaban todas las riquezas de este mundo, porque Él tenía más valor estar sujeto a su Padre amado, que lo libertó de la muerte y le dio vida y lo sentó a su diestra como príncipe, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Dios. Entonces, hermano, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Es el remedio contra los ataques de Satanás. Salmo 115, ese lo pueden leer en sus casas, habla sobre las imágenes. Dice, Dios y los ídolos, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Tienen que llevarlos cargados de una esquina a otra. Pobres los hombres que llevan esas cargas tan terribles, físicas y espirituales. Semejantes sean a ellos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh, semejante, o sea, una cosa inútil, una cosa abominable, una cosa desechable. Y hay muchas iglesias que tienen un poco de trapos viejos y adoran un poco de cosas antiguas, un poco de basura, pero al Dios verdadero no lo obedecen. Y aquí están sus leyes y sus mandamientos para que los pongamos en práctica. Éxodo 32, verso 3 al 6. Volvemos a Éxodo. En Éxodo hubo un problema de idolatría muy grave porque el Señor mismo les estaba hablando y dirigiendo. Éxodo 32, verso 3 al 6. El becerro de oro dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Él hizo la forma. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Miren el engaño del diablo tan grande, que hace un ídolo mientras Moisés estaba recibiendo las leyes de Dios,
Y el diablo le dice al pueblo por medio de Aarón, mire que Aarón se dejó, y siendo sacerdote y sumo sacerdote y el principal sacerdote, y él dice, mañana va a ser fiesta para Dios. Por eso, las fiestas del 24, del 31 de diciembre, del 8 de diciembre, del 31 de octubre, que llaman de las brujas, hermanos, es una fiesta para Satanás. Y el diablo lo hace ver, uy, es una fiesta para Dios, la fiesta de los niños. Fiesta de demonios, de todos los demonios que salen a matar, robar, violar, destruir, a llenar de vicios la tierra. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz y se sentó todo el pueblo a comer y a beber. Y luego se levantaron a regocijarse. Imagínense, ya bebidos, los regocijos, ¿cómo fueron? Dice que fue una cosa terrible, hubo violaciones grandes, hubo grandes relaciones incestuosas, padres con hijos, familiares, bueno, el pueblo enloquecido totalmente. Y la irresponsabilidad de Aarón. Le preguntan en el verso 22, le preguntan a Aarón y él dice, no se enoje mi señor, tú conoces este pueblo que es inclinado al mal. Entonces, si él se conocía a ese pueblo, ¿por qué le obedeció al pueblo? Porque me dijeron, haznos dioses que hayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó a la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Y yo le respondí, ¿qué tienes de oro? Apartarlo, y me dijeron, y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Mentiroso. El diablo seguía en Aarón diciendo mentiras, porque dice que él lo cogió y lo pulió con un buril, lo pulieron y darle una forma de qué. Entonces dice, no, yo lo eché allá y salió esto tan raro, pues que ese pueblo es muy malo. Pero él bueno, se arrepintió de su pecado y todo, ya el Señor lo arregló después, pero dése cuenta cómo el hombre es de irresponsable. Y el diablo cómo trabaja en el hombre. Verso 31 al 35 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Moisés sabía que Dios tenía un libro allá y que le tenía su nombre ya escrito, Dios le había prometido eso, entonces dice, bórreme de allá, ráeme. O sea, arranque esa hoja y bótela. Y le dice Jehová, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, hermano, dése cuenta, si usted está cometiendo pecado, lo van a arrancar su hoja, usted ya no tener vida en el Señor. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí que mi alguien irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Uy, Señor, el día de castigo, o sea, cuando llegue el juicio final. Y allá va a mirar quiénes están inscritos en el libro de la vida y quiénes están raídos del libro de la vida. Usted, si es idólatra, está raído del libro de la vida. Vuélvase para que lo escriban allá. Búsquese, arrepiéntase, bautícese para que lo escriban en el libro de la vida. Porque si no, usted está escrito en el libro de la muerte. En el libro de la muerte. No en el libro de la vida. Está en el libro de los que se pierden. Verso 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Entonces, dése cuenta que hubo un castigo, pero el juicio todavía no está. Al final vendrán los juicios. ¿Cuánto? Bueno, Deuteronomio 4, del 15 al 19. Del 15 al 19 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón. Todo lo que el hombre hace con sus manos y lo idolatran nosotros hombres es corrupción. Y dice Dios, no se corrompa con la hechura del hombre. Efigie de varón o hembra. Verso 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, ningún pez alguno que haya en el agua debajo de ella en la tierra. Nehemías 9 del 17 al 19, Esdras, Nehemías, Esther, está antes de Esther. Nehemías capítulo 9 del 17 al 19. 9 del 17 al 19. Nehemías 9 del 17 al 19 dice,
No quisieron oír. Hoy en día la gente tampoco quiere oír a Dios. Quieren seguir en su corazón o lo que les digan los que consideran grandes, el presidente, el rey, o la modelo, o el modelo. Dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Por eso nosotros cuando ungimos la cerviz, porque el hombre es duro de cerviz, porque allí se amontonan los demonios, se hacen duro a ese hombre. Por eso nosotros ungimos allí esa parte de la cerviz del hombre. Y no escucharon tus mandamientos porque son duros de cerviz. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonas. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú en todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. El Señor hubiera podido dejar una mortandad ya de miles de personas, pero Él no lo hizo porque es misericordioso. La columna de nube no se apartó de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino, por lo cual debían de ir. Por eso, hermanitos, si usted está llevando una vida loca, entonces, dése cuenta que es por la misericordia de Dios, no porque usted esté bien ante Dios. Si usted está bien económicamente o de salud, es por misericordia de Dios. Finalmente, Colosenses 3:5. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 3:5. Dice el Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Está hablándonos a nosotros los que ya dejamos estas cosas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Preocúpese por lo de adentro, que ya lo de afuera vendrá en su momento. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por lo pronto saque la idolatría, por lo pronto trabaje en lo sucio, de interno, la ira, la blasfemia, todas esas cosas para que usted crezca. Donde no hay ni griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, sino libre, sino que Cristo es todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a otros y perdonando los unos a otros, y si alguno tuviere queja de tal manera contra el otro, como Cristo te perdonó a ti, así también hacedlo vosotros. Amén. Pueden seguir leyendo el resto y damos gracias al Señor. Si hay preguntas, pues pueden hacerlas, hermanitos. Bendito sea